Señor les bendiga, hermanos. Gusto nuevamente de estar con ustedes en esta hora, ¿cierto? En este día domingo, día del Señor, alabando y glorificando su santo nombre. Y poder reunirnos, ¿cierto? Una vez más para poder compartir un mensaje, una palabra, ¿cierto? Que es, ¿cierto? Nuestra responsabilidad como pastores, ¿cierto? Saludando a todos los hermanos que están, ¿cierto? En sus casas, ¿cierto? Especialmente a los de nuestra congregación. Señor bendiga a todos los que estarán escuchando este aviso, este mensaje, esta palabra que vamos a compartir de parte del Señor. Y saludando también a nuestros pastores amigos, a gente de otras congregaciones que también está escuchando. Y por qué no decir también a aquellos amigos, hombres, mujeres, ¿cierto? Que jóvenes, ¿cierto? Que estarán al pasar, ¿cierto? Escuchando esta palabra, ya por lo mejor por alguna inquietud, por algo que les haya causado curiosidad, puedan encontrar, ¿cierto? Este mensaje y poder aprender de él. Que el Señor les bendiga. Yo quiero saludar, ¿cierto? A todos los que son parte de nuestra congregación, a nuestros hermanos, ¿cierto? Que están en sus hogares y están en este momento preparándose para escuchar la palabra de Dios. Quiero saludar, ¿cierto? A mi hermana Fauciel, Señor la bendiga allá en su casa, a mi mamá, ¿cierto? Que también está escuchando, ¿cierto? Esta palabra maravillosa, siempre, ¿cierto? Día domingo esperando, ¿cierto? Escuchar el mensaje del Señor. También poder saludar a algunos pastores, Pastor Cristian, el Pastor Manuel Álamo, ¿cierto? De La Calera. Eh, y así, ¿cierto? Pastores amigos, hermanos, ¿cierto? Hermanos amigos y también hermanos de nuestra congregación. A nuestro hermano Luis Meneses, el Señor lo bendiga desde su hogar, ¿cierto? Grandemente, ¿cierto? A él, a sus hijas, y el Señor los bendiga grandemente. Un hombre fiel a la obra, ¿cierto? Que constantemente está trabajando y escribiendo sus pensamientos, ¿cierto? Y hace algo bien bonito por medio de las redes sociales. Así que el Señor lo bendiga, hermano Luis. Día del Señor, ¿cierto? Día de poder darle gracias, ¿cierto? A ser agradecido de lo que Dios nos da. Somos un pueblo bendecido y esas bendiciones, ¿cierto? Se pueden apreciar durante nuestra vida, ¿cierto? Las cosas que hace el Señor. El Señor es fiel, sus promesas se cumplen y están siempre en nuestras vidas, así que damos gracias por eso. Así que, hermano amado, agradecer, ¿cierto? A Dios por esta semana que ha pasado y cómo Él estuvo con nosotros, apoyándonos, ¿cierto? Bendiciéndonos, proveyéndonos, cuidándonos y dando, ¿cierto? Todo lo que nosotros necesitamos. Así que el Señor nos bendiga por ello. Así vamos a orar, ¿cierto? Para empezar, para que la gracia del Señor esté especialmente en mi vida, para poder transmitir este mensaje que tengo, ¿cierto? Para ustedes. Y ustedes también, ¿cierto? Tienen un corazón preparado y dispuesto, que el Señor y su divina gracia pueda hacer algo especial en esta tarde, para que sea de bendición todo lo que nosotros en esta hora hagamos. Le invito a cerrar sus ojitos y poder, ¿cierto? Ser bendecido grande y gratamente. Amén. Que el Señor les bendiga. Buen Dios, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu gran misericordia, te damos gracias por este momento especial que estamos viviendo. Te damos gracias, bendito Dios, porque aún de esta forma podemos conectarnos con nuestra hermandad. Bendito Dios, es la forma, bendito Dios, que usamos en este tiempo para poder llegar a aquellos que necesitan escuchar de tu palabra, en especial a los que son parte de casa, a los que son parte de nuestra congregación. También para aquellos todos amigos que están, bendito Dios, pendientes de poder aprender y escuchar de lo que tú tienes preparado para sus vidas. También a aquellos, bendito Dios, que por casualidad o por alguna otra motivación escuchen este mensaje, este momento especial, sea de bendición para ellos. Padre bueno en la gloria, yo te pido que tu gracia esté con nosotros, Señor, que tu Santo Espíritu nos motive, prepare nuestras vidas y nuestros corazones, y que tu humilde siervo, Dios eterno de la gloria, sea el portador de gratas nuevas para aquellos que están escuchando. Bendice, Señor amado cielo, y dame la gracia que necesito, Señor amado, para poder compartir, Dios eterno, lo que tú tienes preparado. Sea yo simplemente el instrumento, Señor, pero tu gracia, Señor amado, sea a través de mí. Tu Santo Espíritu esté hablando a través de mí, Dios eterno de la gloria, para poder bendecir a aquellos que están, bendito Dios, escuchando
y compartiendo con nosotros. Bendíganos, Padre bueno de la gloria, ayúdenos, bendito Dios, derrama bendición sobre nuestras vidas y que este momento que vamos a estar viviendo, Señor amado, esté siempre bajo tu protección y bajo tu cuidado. Lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, ahora y siempre. Amén. Damos gracias, ¿cierto? Porque confiamos, dejamos, ¿cierto? Todo en manos del Señor para que Él sea ayudándonos, para que Él sea tomando el control de todo, ¿cierto? Sabemos que Dios es poderoso, sabemos que Dios es maravilloso, este Dios al cual servimos, ¿cierto? Es algo tan especial que hay veces que ni siquiera podemos pensar que le conocemos en plenitud. Siempre hay algo, ¿cierto? Que nos revela, siempre hay algo que nos hace pensar, ¿cierto?, que es nuevo para nuestras vidas. Siempre hay una porción de que Él nos entrega para poder entender, ¿cierto?, que cada día tenemos que buscarle. No nos debemos conformar, ¿cierto?, con lo que tenemos, sino que cada día debemos buscarle a Él para poder ser edificados. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos ayude, especialmente, ¿cierto?, a todos los que están pasando momentos difíciles. Bien sabemos, ¿cierto?, que estamos, y estoy diciendo casi todo el tiempo, ¿cierto?, de que empezamos a trabajar de esta forma, estamos hablando, ¿cierto?, de momentos diferentes, de momentos especiales, de momentos en que todo, ¿cierto?, ha funcionado y se ha tenido que acomodar a una forma diferente. Estamos bajo este momento de pandemia, un momento de enfermedad, donde todos tenemos que cuidarnos, donde todos tenemos que andar en una forma de mucha precaución, porque hay algo, ¿cierto?, invisible que está afuera, ¿cierto?, y que puede hacernos daño, y que puede incluso, ¿cierto?, provocarnos hasta la muerte. Por eso debemos ser cuidadosos con lo que hacemos, dónde andamos, ¿cierto?, y cómo debemos comportarnos. Amén. También, ¿cierto?, aún así la iglesia sigue moviéndose, la iglesia sigue avanzando, la iglesia se sigue preparando, ¿cierto?, para la venida del Señor. Nos preparamos, ¿cierto?, para esa boda, ¿cierto?, cuando venga el esposo, ¿cierto?, a buscar a su iglesia, a buscar a esa novia, ¿cierto?, que somos nosotros la iglesia. Nos estamos preparando, ¿cierto?, cada día, y como aquellas mujeres, ¿cierto?, que tenían sus lámparas preparadas, ¿cierto?, para cuando llegara el esposo, ¿cierto?, y fueron allí responsables en eso. Así queremos ser nosotros, ¿cierto?, preparados, teniendo todo listo para que cuando el Señor nos venga a buscar, ¿cierto?, nos encuentre haciéndolo conforme a su voluntad. ¿Ya? Y quienes estuvieran en otra forma, incentivarle, ¿cierto?, para que se vuelva de su mal camino y busque al Señor, porque la hora está muy cerca, el momento en que el Señor venga está muy cerca y puede, ¿cierto?, encontrarnos haciendo cosas diferentes. El Señor los libre, sino que, hermano amado, incentivamos, y esa es la labor de nosotros los cristianos, ¿cierto?, especialmente los pastores y toda la hermandad, ¿cierto?, incentivando para que estemos siempre preparándonos para cuando llegue ese momento. No nos pille desapercibido, no nos pille como aquellas vírgenes insensatas, ¿cierto?, que no tuvieron cierto aceite en sus lámparas para poder pasar, ¿cierto?, con el esposo. Amén. Nosotros tenemos que estar preparados, ¿cierto?, porque la hora no la sabemos. En cualquier momento el Señor viene, en cualquier momento, y el Señor, ¿cierto?, vendrá, ¿cierto?, dice allí, nadie sabe, vendrá espontáneamente, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios. Así que debe haber, ¿cierto?, una consecuencia en nosotros, como hijos de Dios, que debemos estar preparados, buscando del Señor. Amén. Y en esta tarde yo traigo una porción de la palabra de Dios para compartir con los hermanos, y quiero dedicarme a ella en esta hora, ¿cierto? Lo que el Señor ha tocado el corazón de este humilde siervo para compartir con ustedes como congregación, como hermano, y como a todos los que están allí, ¿cierto?, y que escucharán este mensaje, esa es la verdad. Dando gracias, ¿cierto?, porque de verdad hay mucha gente fuera de lo que es nuestra congregación, nuestros hermanos en sí, mucha gente me manda sus saludos y manda sus buenos deseos para con nosotros, y da a conocer, ¿cierto?, lo que por medio de la palabra que uno puede compartir, las cosas que el Señor ha hecho con ellos. Amén. Mandan a pedir sus buenos deseos y sus deseos de oración para los momentos que ellos están viviendo. Y no solo en nuestro país llegan estos agradecimientos de los lugares más extraños posible.
me llegaba, ¿cierto?, de un lugar de la India, mire, a la distancia que llegó, ¿cierto?, compartir una palabra con esa gente. Y el Señor los bendiga allá a la distancia. No sé cómo llegó allá, pero llegó. Y la palabra de Dios fue escuchada allá en aquel lugar. Así que el Señor bendiga a todos aquellos que han de escuchar este mensaje. Amén. Que surta el efecto, ¿cierto? Que el Señor dé la gracia, ¿cierto? Para que realmente llegue a los corazones necesitados. Amén. Así que yo quiero invitarle, ¿cierto? Si usted en este momento tiene una Biblia cerca, ¿cierto? La puede tomar, pues le voy a invitar a abrir la Biblia en el libro de Romanos. Vamos a leer una breve porción, pero significativa. Y cuando uno la estudia, encuentra, ¿cierto? Tanto poder en esta palabra, ¿cierto?, que es tan importante. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 12, ¿ya? La epístola de Pablo a los romanos en el capítulo 12, en el versículo 1. Amén. Y ahí nos vamos a estacionar y vamos a escudriñar esta palabra por medio de estas letras, de estas palabras, ¿cierto? De este versículo que va a ir edificando nuestras vidas. Que el Señor los bendiga a ustedes, hermanos amados en el Señor. Y voy a leer, ¿cierto? Si usted está preparado, voy a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esta porción de la palabra. Dice Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Y esta porción de la palabra tiene un encabezado que es sugerente, que es lo que nos hace pensar, ¿cierto? Dice, deberes de los cristianos. Nosotros debemos, ¿cierto? Sabemos que por medio de todo lo que el Señor nos entrega, por medio de todo lo que Dios nos da, ¿cierto? Hay cosas que el Señor nos va a dar. Por eso decimos, hermano, busque al Señor porque Él, ¿cierto?, es fiel y verdadero y va a cumplir sus promesas, ¿cierto? No estamos predicando que el momento en que usted encuentra al Señor y tiene un encuentro especial con el Señor Jesucristo, todos los problemas se le van a solucionar. No estamos diciendo eso, sino que hay una forma especial de poder vivir la vida y de enfrentar cada situación de problema que usted va a vivir. ¿Ya? Pero para ello, ¿cierto? Dios por medio de este mensaje nos está hablando que hay deberes que nosotros tenemos que cumplir. Así como hay, ¿cierto?, recompensa en lo que Dios hace en nuestra vida, como hay promesas que Dios va a cumplir en nuestra vida, también hay deberes que nosotros tenemos que asumir, que son deberes, ¿cierto?, que son consecuencias de poder entender la palabra de Dios y la vida de Jesucristo en nuestro corazón. Amén. Que Jesucristo more en nosotros, ¿cierto? Hace que se cumpla, ¿cierto?, ese objetivo en nuestra vida. Tenemos que cumplir deberes. Así como hay, ¿cierto?, cosas buenas que llegarán a nuestras vidas, también, ¿cierto?, debemos cumplir algunas obligaciones. Amén. Así que el Señor nos bendiga. Dentro de eso, ¿cierto?, la palabra de Dios en esta hora nos está hablando y dice que así que, hermanos, y téngase presente en este así que. Ya es importante estas dos palabritas. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén. Os ruego por la misericordia de Dios, ¿cierto? Por eso es tan especial que Dios nos da. Su misericordia, ¿cierto?, representada en nuestras vidas, ¿ya?, que es el gatillante de lo que Dios hace en nosotros para poder aclarar nuestra mente, para poder bañarnos de su sabiduría, para poder entender, ¿cierto?, lo que es Dios, ¿cierto?, para nosotros y lo que es Dios, ¿cierto?, para toda su creación. Esa es la verdad de las cosas. ¿Ya? Este versículo es profundo, hermano. Yo creo que faltaría tiempo para poder expresar más, ¿cierto?, de lo que Dios está hablando, pero vamos a hacerlo brevemente para poder compartirlo con ustedes. Dice, así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cierto? Que es razonable que nosotros lo hagamos. Es la consecuencia de conocer a Dios. Es la consecuencia de estar, ¿cierto?, compenetrado, ¿cierto?, en la voluntad de Dios. Es la consecuencia de estar en el centro de la voluntad por medio de nuestro Señor Jesucristo, en la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Ya?
Pero hay veces que vienen interrogantes, ¿cierto? En la vida de aquellos a los cuales nosotros tenemos que compartir la palabra, ¿cierto? O por medio de aquellos que están escuchando, ¿ya? Y es algo que muchas veces nosotros predicamos, ¿cierto? Compartimos y es maravilloso el mensaje y lo recibe la persona, ¿cierto? El hermano que está escuchando, pero muchas veces está interrogante que a lo mejor mucho de gente, ¿cierto? Cristiana se hará esta pregunta, hermano amado, dice, pero ¿cómo encuentro esa motivación? ¿Cómo encuentro, ¿cierto? El poder hacer, ¿cierto? Lo que el predicador tan maravillosamente ha compartido. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo llegar a ese momento especial? No está la receta así como afinada, ¿cierto? Como específica para poder manifestarlo. Pero es responsabilidad de todos aquellos que predican la palabra de Dios, aquellos que están edificando, ¿cierto?, la iglesia del Señor, poder manifestar, ¿cierto?, la fórmula en la cual Dios manifiesta su infinito poder, ¿cierto?, en nuestras vidas para darnos salvación, para darnos vida eterna. Escuchaba el otro día, ¿cierto?, un comentario de un hombre conocido de la palabra de Dios que estaba expresando algo muy importante, que decía, la gente, ¿cierto?, realmente conoce a Dios. Mire qué palabra. Si uno le preguntase, ¿cierto? Porque si todos han escuchado hablar de Dios, todos han escuchado, ¿cierto?, la deidad de Él, ¿cierto?, el poderío de Él y muchas cosas más. Pero también hacemos una pregunta que va más medular, va más centrado, ¿cierto?, a poder tener una respuesta más concreta y decisiva en la vida de las personas, y hacerle esta pregunta que dice, ¿usted conoce a Dios? ¿Usted realmente conoce a Dios? ¿Puede hablarme de Él? Y realmente el hermano, ¿cierto?, la persona que puede sentirse tocado por esta pregunta, puede hacerse una retrospectiva dentro de sí, de poder buscar las respuestas, ¿cierto? Y encontramos, ¿cierto?, que las respuestas de aquellos son bien breves, son bien escuetas, son bien livianitas. Pero no entendemos lo más allá de lo medular, de cómo Dios obra en la vida de las personas. Cuando el Señor, ¿cierto?, nos manifiesta su interés, ¿cierto?, de que nosotros podamos servirle a Él, ¿cierto?, cuando Él nos llama, ¿cierto?, para que podamos conocerle a Él, también manifiesta algo muy importante, que nosotros debemos morir nosotros mismos, para que Él pueda hacer vida en mí, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que el hombre, ¿cierto?, con todo su intelecto, quede a disposición de Dios. Que sea Dios el que transforme nuestra vida. Que sea Dios quien provea nuestra vida. Que sea Dios que nos dé la fuerza. Porque eso está pidiendo Dios de nosotros para Él. Que nosotros nos entreguemos a Él. Que nosotros nos convenzamos de que no son nuestras fuerzas, que no son realmente nuestro intelecto, es Dios a través de nosotros. Cuando nosotros nos doblegamos a Él, cuando nosotros realmente nos entregamos, ¿cierto?, para que Él haga esta obra maravillosa en nosotros, logramos poder entender que Dios puede hacer cosas importantes en nuestra vida. Pero para ello, ¿cierto?, tenemos que entender que el yo, ¿cierto?, debe ser transformado, el yo debe ser cambiado, el yo debe ser erradicado de nuestra vida, y que Jesucristo, ¿cierto?, el amor del Señor, o Dios mismo trabajando en nosotros, ¿cierto?, por medio del Espíritu Santo, debe hacer algo diferente de nosotros. Amén. Sí, yo sé que el Señor ama su carácter, yo sé que el Señor ama como usted es, pero Él quiere transformar su vida y quiere usar su carácter a favor, ¿cierto?, de lo que Él quiere, porque Dios lo tiene a usted considerado desde antes que usted naciera. Él lo conoce desde antes que usted lo naciera. De que antes que usted fuese nada, ¿cierto?, Dios ya lo tenía considerado y ya sabía su potencial y ya sabía cómo lo iba a usar el Señor. Eso es algo importante. Por ahí la Escritura nos habla de un varón llamado Gedeón, ¿cierto? Y cuando se le presenta el ángel del Señor, le dice, varón valiente y esforzado. Cuando el hombre andaba huyendo, cuando el hombre andaba escondido, cuando el hombre tenía temor y miedo. Usted sabe la historia, especialmente nuestros hermanos, ¿cierto? Conocen la historia. Pero ya el ángel de Jehová, ¿cierto?, el ángel de Dios, ¿cierto?, ya le estaba diciendo lo que él realmente era, cómo Dios, ¿cierto?, lo consideraba a él, un varón valiente y esforzado. También en la vida de todos nosotros, Dios nos tiene considerado de una forma diferente y usted ni siquiera se imagina.
Ni siquiera se imagina el potencial en el cual Dios le dio a su vida. Basta que usted le crea y que se deje moldear, se deje transformar, muera, ¿cierto? El hombre o la mujer, ¿cierto? Carnal, para que viva esa mujer espiritual, esa que moldea a Dios, esa que usa a Dios. Dios pide todo. Dios pide todo de usted. Dios quiere que usted se entregue a Él. Dios quiere que usted sea transformado a Él o transformada a Él. Esa es la verdad de las cosas. Y esa es la gran lucha, hermano amado, en el Señor. Porque muchas veces el viejo hombre o la vieja mujer sale de nuestra vida nuevamente para poder reglas, para poner ciertos límites, ¿cierto? Para poder hacer, ¿cierto? De acuerdo a sus propios pensamientos las cosas. Y no dejamos que Dios trabaje. Y no dejamos que Dios cumpla, ¿cierto? El objetivo en nosotros. Le ponemos ciertos obstáculos para que Dios trabaje. Cuando debemos, ¿cierto?, de verdad abandonarnos, ¿cierto?, a la obra de Dios en nuestras vidas. Mire qué maravilloso. Mire qué maravilloso es. Debemos aprender a morir, ¿cierto?, en nuestra vida, ¿cierto?, para que Dios pueda hacernos una forma diferente de vida en nosotros. Pablo dijo, ya no vivo yo. Él murió como hombre. El Saulo de Tarso murió. El ciudadano romano murió. Ya no vivo yo, dijo Pablo, sino que Cristo vive en mí. Por eso, ¿cierto?, el cambio, la transformación que tuvo Pablo de ser Saulo, ¿cierto?, un perseguidor de la iglesia, un hombre, ¿cierto?, que era legalista, ¿cierto?, y que odiaba a los cristianos, ¿cierto?, a ser un hombre, ¿cierto?, que ayudó, ¿cierto?, a la edificación de la iglesia, a que la iglesia progresara, a que la iglesia siguiera adelante. Hubo un cambio, una transformación maravillosa. Pero para ello, hermano amado del Señor, Él se entregó. Él se entregó, ¿cierto?, para que Dios lo transformara, para que Dios tratara con su vida, ¿cierto?, y hubiese un cambio, ¿cierto? Hubiera un cambio en su mente. Hubiera un cambio, una transformación mental, ¿cierto? Para que Dios tomara control de su vida y pudiera, ¿cierto?, ser algo de acuerdo a la voluntad y a los principios de Dios. Y dejó el hombre natural, ¿cierto?, las cosas naturales y se aferró, ¿cierto?, a las cosas espirituales. Y conoció que la obra de Cristo en él era buena, ¿cierto? Y tenía ciertos razonamientos, ¿cierto? Y pudo seguir adelante, a cumplir la labor a la cual el Señor le había llamado, ¿cierto? Y dejó un legado, ¿cierto?, a través de la historia que llega hasta nuestros días. Porque si hay algo, ¿cierto?, que a nosotros nos sirve en este tiempo, ¿cierto?, es Pablo, ¿cierto?, que nos entrega todas las herramientas, ¿cierto?, para poder conocer al Señor y poder servir al Señor. Amén. Maravillosas son las cartas paulinas, maravillosos son, ¿cierto?, porque nos dan una doctrina tan especial que va indicando paso a paso la vida de todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. Presentar, ¿cierto?, nuestros cuerpos en sacrificio, hermano amado en el Señor, significa, ¿cierto?, que es de una vez y para siempre. Ahí hay una confusión, hermano amado, y muchos hombres débiles en la fe, o mujeres débiles en la fe, que los hay dentro de las congregaciones, ¿cierto? Creen, ¿cierto?, que este sacrificio es solo el día domingo, o el día jueves, o el día que les toca activar dentro de la iglesia. Pero el Señor nos llama a ser constante en esto, de una vez y para siempre. Lo que dice aquí y manifiesta esta palabra maravillosa, dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, una vez y para siempre, sin titubear, sin vacilar, sin tener dudas, sino que con una real consecuencia, ¿cierto? Ser consecuente con lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas y en nuestro corazón, con lo que aprendemos cada día y cómo la palabra nos enseña cada día. Amén. Eso es presentar nuestros cuerpos, ¿cierto?, en sacrificio, una vez, ¿cierto? Cada día, ¿cierto?, debe estar en sacrificio.
No se nos debe olvidar, ¿cierto? No porque salgo de la iglesia, ¿cierto? Como podíamos, bueno, ya no estamos en ese tiempo, pero yo pienso, y con la misericordia de Dios, que llegará nuevamente el tiempo que estaremos congregados, ¿cierto? Pero no solo estar en la iglesia, esto me estoy sacrificando mi cuerpo, ¿cierto? Para la misericordia de Dios. Sino que debe ser constante. Debe ser constante. No solo cuando me ven, no solo cuando estoy con mis hermanos, no solo cuando el pastor está ahí cerca, sino que debe ser constante siempre, especialmente, hermano, cuando nadie te está viendo, especialmente, hermano, cuando nadie te conoce. Debe ser ejemplo vivo, porque Dios te está mirando. Pareciera que no, pero Dios está pendiente de ti, y esa es la verdad. Dios está pendiente de lo que tú haces, aún en lo más íntimo, aún en lo más recóndito, ¿cierto? En el lugar más escondido a lo mejor. Pero Dios te está mirando. Dios está pendiente de lo que tú haces. Por ahí hay una bienaventuranza que dice, bienaventurados los puros de corazón. Pero ¿quiénes son los puros de corazón? Amén. Ser puro de corazón, hermano, es ser leal a Dios. Esa es la pureza de corazón. Ser leal, ser entregado a Dios. No ser de doble ánimo. No tener dudas en eso, en la decisión que tú tomaste. No dudarlo. No ser hoy día sí, mañana no. No tener esa cosa de entre lo mundanal y lo espiritual. Dice el Señor, ¿cierto? Que si eres un hombre caliente en la fe, dice así la palabra, Él te ama. Si eres frío, tienes oportunidad. Pero si eres tibio, Él te va a vomitar. Porque no eres nada. Y si tu condición es estar ahí entre lo bueno y lo malo, entre los santos, ¿cierto? Y lo carnal, entre lo bueno y lo malo, eres tibio. No tienes cabida. Que el Señor te bendiga. Los puros de corazón, nosotros, ¿cierto? Los que cada día, con esfuerzo, andamos en santidad, luchando, ¿cierto? Contra todas las dificultades que tenemos, ¿cierto? Purificamos nuestra vida, purificamos nuestro corazón por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo para poder, ¿cierto? Ser fiel a la obra de Dios. Que el Señor nos bendiga. El contenido, ¿cierto?, de lo que hay en nuestro corazón se conoce por nuestros frutos. Tan fácil como eso. Tú puedes hablar maravillas de ti, puedes hablar cosas impresionantes, son palabras que suenan y que suenan, pero realmente nosotros podemos observar, ¿cierto?, tu condición espiritual mediante tus frutos. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Podrá dar un buen árbol mal fruto? Al contrario, un buen árbol da buenos frutos, un mal árbol da malos frutos. Por eso dice que debemos ser de un corazón puro, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso es lo que a nosotros, ¿cierto?, nos deja en evidencia. Eso es lo que a nosotros nos deja, ¿cierto?, sin poder esconder aquello, porque esa se vuelve una realidad. Por mucho que pongamos cuidado en lo que hablamos, ¿cierto?, en algún momento, ¿cierto?, la abundancia de nuestro corazón fluye por nuestra boca y habla por nuestra boca y da, ¿cierto?, a entender lo que nosotros realmente espiritualmente somos. Si realmente el corazón que tengo, ¿cierto?, está lleno de nuestro Señor Jesucristo, o realmente el corazón está ocupado por muchas cosas que no son agradables a Dios. Que el Señor nos bendiga. Podemos examinar nuestra vida y podemos entender, ¿cierto?, cuál es el objetivo, ¿cierto?, que Dios tiene para nosotros. Danos salvación, danos vida eterna, pertenecer, ¿cierto?, a su nacionalidad. El Señor Jesucristo nos llama a eso. A poder, ¿cierto?, entender lo que Dios quiere, ¿cierto?, para nosotros.
¿Por qué el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el objetivo? Caminar en un camino recto, justo, bueno, con dificultades sí, porque la palabra es fiel. Ancho es el camino, cierto, que nos lleva a la perdición, pero angosto y dificultuoso es el camino que nos lleva a la salvación. Con dificultades, hermano amado en el Señor. Sí, sí, pero conscientes de lo que viene, de lo que viene es bueno para nosotros. Las promesas que el Señor tiene para nuestras vidas son buenas para nosotros. Es un camino maravilloso, ¿cierto? ¿En qué sentido? En la justa recompensa que va a tener su sacrificio, en la justa recompensa que va a tener su fidelidad, en la justa recompensa que va a tener su lealtad, en la justa recompensa que va a tener usted, ¿cierto? En estar en la búsqueda de Dios. Esa santidad que el Señor busca, el estar apartado para Él, ¿cierto? Esa lealtad que usted le expresa a Dios, pese a todas las dificultades, pese a todas las cosas, adversidades que puedan venir a su vida, esa lealtad que usted le expresa a Dios va a ser recompensada. El Señor dice que no nos va a dejar solos. Cada paso que damos, cada momento que vivimos, ¿cierto? Y cada circunstancia que nos enfrentamos, dice el Señor que Él no nos va a dejar solos, sino que Él está siempre respaldando nuestra vida, ayudándonos. Aún en tiempos de dificultades, poder estar conscientes, hermano amado, conscientes. ¿Qué quiere decir? Con mis sentidos preparados de saber que Dios está en control de todo. Estoy consciente, estoy viviendo mi problema, pero estoy consciente de que Dios tiene el control de mi situación, de que Dios, cierto, está manejando todo y que al final poder alegrarme de decir cómo Dios trabajó a favor mío, cómo Dios actuó a favor mío, cómo Dios me bendijo. Porque el final de la prueba siempre trae bendición para el hombre, para la mujer. Que el Señor te bendiga. Por tanto, hermano amado, de la abundancia el corazón abra la boca. ¿Cierto? Entonces, ¿cierto? El corazón es el centro de todo. Así nos expresa la Biblia. ¿Cierto? Así nos lo enseña el Señor. ¿Cierto? Hoy en día los estudios hablan, ¿cierto?, de la mente y todo, pero la Biblia nos enseña que es el corazón, el centro de todo, ¿cierto? Y de la abundancia que hay en él, ¿cierto? Ese es lo que nosotros vamos a poder expresar. Esos son los frutos que nosotros vamos a poder dar. Eso es lo que va a emanar por nuestra boca. Amén. Ese es el control que tenemos que tener de la abundancia en nuestro corazón. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo lo estamos llenando? ¿De qué lo estamos llenando? Que el Señor nos bendiga. Quiera el Señor que usted pueda encontrar, ¿cierto?, en Él, ¿cierto?, la satisfacción de poderse llenar de Él. Como dijo, y nuevamente lo reitero, el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es! De cierta forma, todos los que servimos al Señor, todos los que estamos en un ministerio, de cierta forma sentimos eso. Que Jesucristo vive en nosotros, que Jesucristo actúa a través de nosotros, que Jesucristo nos usa mediante su Santo Espíritu, que Jesucristo nos llena. Pero también te invita a ti, hermano amado, tú que estás escuchando ahí, te invita a ti también, para que tengas esta maravillosa experiencia. Entrégate a la voluntad de Dios, entrégate a Él, para que Él haga cambios y transformaciones en tu vida. Y puedas también Él expresar a través de ti, ¿cierto?, todo lo que Él, el potencial con el cual Él te hizo, el potencial con el cual Él te quiere usar. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude, que el Señor te dé, ¿cierto?, la sabiduría para poder entender, ¿cierto?, lo que realmente Él quiere hacer con tu vida. Pero ¿cómo me motivo? Realmente, ¿cómo me motivo a hacer eso? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo inyectarme de ese potencial, de esa fuerza para poder entender, ¿cierto?, y buscar del Señor? Es la pregunta que muchas veces la persona al escuchar, ¿cierto?, un mensaje esperanzador y que pueda motivarlo a cambiar su vida. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? La palabra aquí es maravillosa, dice así, y mire cómo es el Señor grande. Dice, así que hermano, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Cómo puede ser transformado? ¿Cómo puede ser cambiado? Por la misericordia de Dios. Que el Señor nos bendiga. Esa misericordia infinita, maravillosa.
Esa es la misericordia, ¿cierto?, que nosotros nos enseña. ¿Dónde la encuentro, pastor? ¿Dónde la encuentro? ¿Dónde puedo aprender de ella? El libro de Romanos, ¿cierto?, es maravilloso para poder entender la forma en que Jesucristo quería que los cristianos pudieran servirle y buscarle de Él. Es maravilloso, hermano amado. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios nos habla, ¿cierto?, en los 11 primeros capítulos antes de llegar a esto. Por eso yo le decía adelante, hago hincapié en esto. Así que, o sea, está hablando desde el momento del capítulo 1 hasta el capítulo 11, ¿cierto? Está hablando de un tema así, y después toma, ¿cierto?, y dice deberes cristianos, y dice, el apóstol Pablo dice, así que todo lo que hemos tomado de lo pasado, desde el capítulo 1 hasta acá, nos está hablando de la misericordia de Dios. Yo le invito a escudriñar la palabra de Dios. Yo le invito a que se interiorice, que aprenda de ella. Mire, del capítulo 1 al capítulo 3, casi todo el capítulo 3, ¿cierto?, nos está hablando, ¿cierto?, la palabra de Dios y revela el pecado, ¿cierto?, que nos condena. El apóstol Pablo está hablando, ¿cierto?, del pecado que nos condena a nosotros. Está hablando del pecado como es una prisión para nuestras vidas, del pecado que nos puede destruir. Está hablando desde el capítulo 1 al 3, ¿cierto? Pero desde el capítulo, casi al final del capítulo 3, el capítulo 4, 5, 6, 7, hasta el 11, habla de las misericordias de Dios, cómo Dios nos da la solución, cómo Dios nos está ayudando, cómo Dios quiere que nosotros podamos conocer, ¿cierto?, el plan perfecto en la cual Él manifiesta su misericordia para con su vida. Su misericordia para que usted sea edificado, su misericordia para que usted crezca, su misericordia para que usted sea una persona diferente, su misericordia para que usted sea una persona espiritual, su misericordia para que usted pueda entender, ¿cierto?, cómo puede encontrar la motivación para ser una persona diferente, cómo puede encontrar la motivación para ser alguien grande en el Señor, cómo puede encontrar la motivación para poder ser útil, ¿cierto?, en la obra de Dios. ¿Cómo encontrar la motivación para hacer la voluntad de Dios? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ampare en esto. Maravillosa es su palabra. Por tanto, así que hermano, os ruego por la misericordia que el Señor ha expresado desde el capítulo 4 hasta el capítulo 11, ¿cierto?, para que usted lo aprenda. Pues esa misericordia que la palabra manifiesta en estos capítulos, ¿cierto?, esa misericordia, dice, de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, una vez y para siempre, no cada vez, no en cada lugar, no, siempre, hermano, en cada momento de la vida, en cada situación que usted viva, presente, ¿cierto?, su cuerpo en sacrificio vivo. No sea parcelado, no sea por tiempo, no sea por momentos, no sea, ¿cierto?, según mi ánimo, no. La palabra de Dios dice una vez y para siempre. Usted presente su cuerpo en sacrificio vivo y que no sea variable el cambio, sino que sea permanente, hermano amado en el Señor. Que el Señor nos bendiga. Su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque eso le agrada a Dios. Hombres decididos, mujeres decididas a cambiar su vida, a no ser variables, a no ser como nubes sin agua que van de un lado a otro, a tener sustancia, hermano amado del Señor, a tener peso espiritual. A eso es lo que nos llama el Señor, ¿ya? Y ser agradables a Dios, porque ese es el culto racional. Ese es el culto que debe razonar en nuestras vidas. Inteligente, sabio, con contenido. Ese es el culto que debemos rendirle a nuestro Dios maravilloso, ¿cierto? Personas, ¿cierto?, que realmente pongan, ¿cierto?, su vida en sacrificio, su cuerpo en sacrificio, su intelecto en sacrificio. ¿A qué? A la voluntad de Dios. Sacrifico mi vida para la voluntad de Dios, para que Él haga conforme su voluntad en mí, para que viva Cristo en mí, para que Él ocupe el lugar en mi corazón y saco toda la basura que pueda haber en Él y viva Cristo en mí. Como dijo nuevamente el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Tener control. Saberte controlar, hermano amado, hermana amada. Tener control de tu vida, manejar tu vida de acuerdo
a los mandamientos, a los conceptos, a los preceptos, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la idea. Lograr entender el perfecto plan de Dios para ti, como también para mí. Que el Señor te bendiga grandemente. Cuando nosotros manifestamos esto, cuando el pastor enseña esto, cuando la congregación entiende esto y cuando los hermanos comparten esto, hermanos, crecemos espiritualmente, nos elevamos espiritualmente, buscamos a Dios de una forma diferente. Que el Señor te bendiga. Eso busca la gente. Eso busca la gente. Eso buscan aquellos que están allá afuera. Una iglesia verdadera. Una iglesia que tenga poder. Una iglesia que sea sin arrugas, sin manchas, sin hipocresía, sin manipulación de hombre. Una iglesia maravillosa, cristocéntrica, donde se alabe y glorifique el nombre del Señor, donde nos dejemos moldear por el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Una iglesia donde haya santidad y amor por Dios. Santidad y amor por Dios. Que el Señor te bendiga. Mire qué versículo, un versículo, y puedo seguir hablando muchas cosas. Así que, hermanos, después de haber estudiado 1, 2, 3, ¿cierto? Como lo que nos desenmascara como hombres, el pecado que habita en nosotros. Y después 4, 5 hasta llegar al 11, la gracia de Dios, ¿cierto? Manifestada en nuestra vida. Maravillosa, ¿cierto? Esa misericordia que Dios nos da en esta palabra. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Te cuesta? Sí. Todo sacrificio cuesta. No es fácil. Pero si el Señor te escogió, es porque Él sabe que tú puedes, eres capaz. Que el Señor te bendiga. Cuesta. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, apartado para Dios, agradable a Dios. Que Él se sienta contento de lo que nosotros hacemos, que se sienta agradado, que es vuestro culto racional. Es nuestro culto racional. Es el deber de poder hacerlo. Es nuestra responsabilidad. Que el Señor te bendiga. Espero, hermano amado del Señor, que este mensaje haya llegado a tu vida y que haya sido un aporte de parte de Dios para que tú puedas aprender a conocer mejor a nuestro Señor. Amén. Cuídate. Cuida de lo que hay en tu corazón, porque eso emana por tu boca. Cuídate. ¿Quién y qué tienes en tu corazón? ¿Quién vive en tu corazón? ¿Qué se manifiesta en tu corazón? El Señor quiere que Jesucristo vive en ti. El Señor quiere vivir en ti. Mi Dios maravilloso nos ha dado a su Hijo para que Él haga la tarea en nosotros. Si hoy día, en este momento, el Señor está golpeando tu puerta, aun si eres hermano, el Señor está golpeando la puerta de tu corazón y te está hablando a ti, abre las puertas de tu corazón. Deja morar al Señor. Esa es la mejor tranquilidad que podemos tener nosotros los hijos del Señor. Que Él moldee mi vida, que Él maneje mi vida, que Él controle mi vida. Que el Señor te bendiga. Les deseo, ¿cierto?, de este humilde siervo del Señor. Este humilde siervo del Señor. Pastor Edilio Sandoval Rivas, de la Iglesia El Sembrador de la ciudad de La Ligua, de la Corporación Las Sendas Antiguas.
Desde aquí, desde tranquilidad de este hogar, te doy un abrazo fraternal. Que el Señor te bendiga grandemente y que realmente el poder del Señor haga algo especial en tu vida. No te olvides, cuídate y entrega, ¿cierto?, realmente tu vida en un sacrificio vivo, tu cuerpo en un sacrificio vivo una vez y para siempre, sin dobleces, sin ambigüedades. Que el Señor te bendiga. Amén.